En este segundo video sobre el sistema inmune vamos a hablar sobre las moléculas que usan los fagocitos para el reconocimiento de antígenos, las vías que conducen a la activación de los fagocitos y cuáles son los principales mecanismos efectores que tienen para ejercer su acción. Los fagocitos principales del sistema inmune son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Las células fagocíticas del tipo de los macrófagos fueron los primeros elementos celulares de la respuesta inmune que surgieron en la evolución y están presentes aún en los animales invertebrados más primitivos. Tienen mecanismos de reconocimiento de antígenos y mecanismos de acción similares a los de los eucariotas unicelulares que se alimentan de bacterias, como por ejemplo las amebas, y estos mecanismos son mecanismos conservados de hace millones de años. Los fagocitos son los elementos celulares principales de lo que se denomina inmunidad innata. La inmunidad innata se caracteriza porque los receptores celulares y las moléculas solubles que permiten reconocer los antígenos se encuentran codificados genéticamente en la línea germinal y no sufren modificaciones a lo largo de la vida del individuo. Los elementos de la respuesta innata actúan inmediatamente después de producida la infección. Los neutrófilos y los macrófagos son las células del sistema inmune más importantes en cuanto a la fagocitosis y destrucción de agentes extraños que ingresan al organismo, mientras que las células dendríticas no son tan importantes en la destrucción de agentes infecciosos, pero sí son muy importantes, junto con los macrófagos, en la presentación de antígenos a los linfocitos T colaboradores. Por lo tanto, los macrófagos y las células dendríticas, además de su actividad fagocítica, tienen un rol muy importante como nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Los fagocitos dijimos que presentan mecanismos de reconocimiento de lo no propio que son evolutivamente muy conservados. Estos mecanismos se basan en la presencia de una serie de receptores de reconocimiento de patrón, o PRR, de acuerdo al nombre en inglés, capaces de unirse a algunas moléculas que están presentes habitualmente en los microorganismos, pero que no están presentes en las células propias del cuerpo. A estas moléculas se las denomina patrones moleculares asociados a patógenos, o PAMPs, de acuerdo a su nombre en inglés. Y algunos de estos PAMPs son el lipopolisacárido, que está en la membrana externa de las bacterias gram negativas, la flagelina, que forma una proteína que está en los flagelos de algunas bacterias. Otro importante es el peptidoglicano, que es un componente de la pared celular de las bacterias, el ARN de doble cadena, que es el material genético de algunos virus, entre otros. Se cree que todas estas moléculas son de vital importancia para los microorganismos que las poseen y que por eso su estructura es muy conservada. Hay un conjunto de estos receptores de reconocimiento de patrón que se denominan receptores tipo TOL o TLR, de acuerdo a su sigla en inglés. Hay distintos receptores de tipo TOL y cada uno puede unirse a uno o a unos pocos patrones moleculares asociados a patógenos diferentes. Es decir, que hay un TLR para el lipopolisacárido, un TLR para flagelina, etc. Otro tipo de receptores de reconocimiento de patrón son los receptores de manosa, que se unen a moléculas de superficie ricas en manosa que están presentes en muchos microorganismos. Un mismo fagocito puede tener muchos receptores de reconocimiento de patrón diferentes que se van a unir a diferentes patrones moleculares asociados a patógenos. Sin embargo, esta diversidad en el número de moléculas diferentes que puede reconocer un mismo fagocito no significa que tener muchísimas células fagocíticas permita poder reconocer muchísimas estructuras moleculares diferentes. De hecho, si una célula fagocítica como un macrófago tiene, supongamos, unos 15 receptores de reconocimiento de patrón que le permitirán reconocer otros tantos PAMPs, la población completa de macrófagos de una persona también tendrá los mismos 15 receptores de reconocimiento de patrón
y reconocerá los mismos PAMs. Y esto no cambiará a lo largo de la vida de la persona, sin importar si alguna vez es expuesto o no a alguno de esos antígenos. Y es más, si no tenemos en cuenta los posibles polimorfismos en los genes de los receptores de reconocimiento de patrón, todos los macrófagos de todos los humanos tendrán solo esos mismos 15 receptores de reconocimiento de patrón. Esos receptores de reconocimiento de patrón presentes en los macrófagos también están presentes en fagocitos de otros animales vertebrados, son similares a los de animales invertebrados, similares también a los de otros eucariotas pluricelulares como las plantas, e incluso son similares a los de eucariotas unicelulares como los protozoos. Es decir que son moléculas que evolutivamente son muy antiguas y son muy conservadas. Los receptores de reconocimiento de patrón les permiten a los fagocitos unirse a estructuras presentes en los agentes infecciosos de manera directa. Además, los fagocitos también pueden unirse de manera indirecta a los microorganismos a través de receptores que se unen a moléculas solubles del sistema inmune cuando estas moléculas están unidas al microorganismo recubriéndolo. Algunos anticuerpos, como la inmunoglobulina G, y algunos fragmentos de las proteínas del complemento, como la proteína C3b, pueden recubrir microorganismos y facilitar la fagocitosis por estos microorganismos, ya que los macrófagos y otros fagocitos tienen receptores para estas moléculas solubles. A este proceso de recubrir a un antígeno haciendo lo que sea más fácilmente fagocitado se lo denomina opsonización. Así que las inmunoglobulinas G y la proteína C3b del complemento actúan opsonizando microorganismos para que puedan ser fagocitados más fácilmente. Estos procesos los vamos a ver mejor más adelante. Cuando los fagocitos, a través de estos receptores, se unen a una bacteria, por ejemplo, se activan una serie de vías de señalización intracelular que dependen del tipo de receptor que se haya activado, van a originar la generación de distintas respuestas efectoras. Estas respuestas efectoras van a depender de la vía intracelular que haya sido activada y también del tipo de célula fagocítica de la que estemos hablando. Por un lado, en el fagocito se activa la secreción de distintas citoquinas. Estas citoquinas son factores proteicos solubles que pueden actuar de manera local, por ejemplo, activando células cercanas o aumentando la permeabilidad de los vasos. Y también pueden actuar a distancia algunas, como por ejemplo, algunas citoquinas pueden actuar sobre el sistema nervioso central y generar un aumento de la temperatura corporal, que es el proceso que nosotros llamamos fiebre. Además, los fagocitos activados secretan quimioquinas, que son moléculas solubles que sirven para atraer a otras células del sistema inmune al sitio donde se está produciendo el reconocimiento del antígeno. Por otro lado, la unión de bacterias a los distintos receptores de los fagocitos induce el mecanismo de fagocitosis. Y cuando la bacteria es fagocitada, queda dentro de una vesícula que se denomina fagosoma, y este fagosoma se fusiona con lisosomas que están cargados con distintas enzimas líticas, como lisozima, que degrada la pared celular de las bacterias, o algunas proteasas y lipasas. También puede haber péptidos antimicrobianos como las defensinas, y también hay enzimas que pueden sintetizar compuestos reactivos de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, o el anión superóxido, o el anión hipoclorito, y también compuestos reactivos de nitrógeno. Esta actividad hidrolítica y oxidante que se da en los fagolisosomas destruye a la partícula fagocitada y de esta manera se puede eliminar el agente infeccioso que fue fagocitado.
Los fagocitos más abundantes en la sangre son los neutrófilos, que representan más del 60% de todos los glóbulos blancos de la sangre. Habitualmente, en las infecciones, los neutrófilos son las primeras células que acuden en grandes cantidades. Los neutrófilos que están circulando son reclutados hacia el sitio de infección y salen de los vasos sanguíneos en respuesta a las quimioquinas secretadas por las células que se han unido a algún agente patógeno, como se explicó en el video anterior. Una vez que están en los tejidos extravasculares, los neutrófilos alcanzan el sitio de infección siguiendo a las quimiosinas, se unen a las bacterias u hongos y los fagocitan de manera muy eficaz. Una vez fagocitados estos microorganismos, los neutrófilos los pueden destruir mediante los mecanismos que se nombraron recién, y también los neutrófilos secretan al medio extracelular distintos factores antimicrobianos que, además de afectar a los agentes infecciosos que pudieran estar en el entorno, también generan un cierto grado de daño tisular por sí mismos. Después de unas pocas horas de acción, los neutrófilos mueren y es característico que en los procesos infecciosos que cursan con gran afluencia de neutrófilos, la acumulación de estas células muertas forma una gran parte de lo que se conoce como pus. Otro tipo de fagocitos son los macrófagos. Los macrófagos se generan a partir de la diferenciación de los monocitos que están circulando en la sangre, cuando los monocitos salen de los vasos y se alojan en distintos tejidos extravasculares. Los macrófagos pueden alojarse en tejidos linfoides organizados, pero también pueden encontrarse diseminados por distintos tejidos no linfoides. Los macrófagos pueden unirse a los antígenos de manera directa a través de los receptores de reconocimiento de patrón, igual que los neutrófilos, o también de manera indirecta a través de opsoninas, como se mencionó anteriormente. Esta unión desencadena también la secreción de citoquinas y de quimioquinas, que son de gran importancia para dirigir la respuesta inmune, y a su vez desencadena la fagocitosis y la destrucción de los agentes infecciosos. Pero los macrófagos no solamente destruyen lo que fagocitan, sino que utilizan parte del material fagocitado como señal para activar a los linfocitos T colaboradores. Para esto, las proteínas presentes en las partículas fagocitadas son cortadas o hidrolizadas en péptidos de distinto tamaño, y algunos de estos péptidos se unen a un conjunto de proteínas que se denominan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o MHC2, y luego estas moléculas de MHC2 unidas a los péptidos que venían de las proteínas que habían sido fagocitadas van a ser presentadas en la superficie del macrófago, ¿sí? Aparecen unidas a la membrana citoplasmática del macrófago mirando hacia el exterior celular. De esta manera, el macrófago muestra hacia el exterior los péptidos que provienen del material fagocitado. Y a este proceso se lo denomina presentación de antígenos. Los péptidos presentados en moléculas de MHC tipo 2 luego serán reconocidos por los receptores de los linfocitos T colaboradores. Esta capacidad de presentar péptidos provenientes de proteínas antigénicas fagocitadas asociados a moléculas de MHC clase 2 a los linfocitos T colaboradores hace que los macrófagos sean parte de lo que se conoce como células presentadoras de antígenos profesionales. Las células dendríticas son otras células presentadoras de antígenos profesionales. Normalmente se ubican en las inmediaciones de la piel y de las mucosas y presentan largas prolongaciones de membrana, semejantes a las dendritas de una neurona, que les permiten captar antígenos que hayan atravesado las barreras superficiales del organismo. Muchas veces las células dendríticas son las primeras en detectar la invasión por un agente infeccioso. Cuando capturan un antígeno, lo fagocitan, lo destruyen y también presentan péptidos derivados de las proteínas de ese antígeno asociados a moléculas de MHC de clase 2 sobre su superficie. A diferencia de los macrófagos, las células dendríticas
En las células dendríticas la captura del antígeno y la presentación de péptidos ocurren en localizaciones corporales muy diferentes. Las células dendríticas inmaduras, presentes en las regiones subepiteliales, son muy eficientes en la captación de antígenos, pero no tienen muchas moléculas de MHC de tipo 2 en su superficie. Cuando captan un agente patógeno y lo fagocitan, sufren una maduración que hace que pierdan gran parte de la capacidad fagocítica, pero que aumenten enormemente la capacidad de péptidos en moléculas de MHC tipo 2 y también aumenta la expresión de receptores para quimioquinas. Estas células dendríticas activadas ahora pueden migrar por los vasos linfáticos hasta llegar a un ganglio linfático, donde podrán presentar los péptidos que tienen sus moléculas de MHC tipo 2 a linfocitos T colaboradores. En el próximo video vamos a ver cómo se produce la activación de los distintos tipos de linfocitos.